Y dentro del sector, bueno, para concentrarnos a nivel mundial, el agua agrícola, que era el 70% de esa agua agrícola que usamos, el 70%, solo el 19% eh, cuenta con una infraestructura de riego, ¿no? O sea, puede tener canales o riego tecnificado o cualquier otro método de riego, pero bajo una infraestructura preparada por el ser humano para ejecutar la labor de riego. Ese 19% es más eficiente, ¿no? Y obviamente porque se ha logrado básicamente distribuir el agua de una manera más eficiente, con la que tenemos agua, más disponibilidad durante el año y llegamos a sectores donde antes no se llegaba, con lo cual con esta eficiencia se llega a producir más del 40% de los alimentos, ¿no? En cambio, el resto de agua, el resto de agricultura que usa agua dulce, es una agricultura que se llama de actividad de riego, vamos a decir, bajo técnica de secano, que es bajo solamente temporadas de lluvia, ¿no? En el mundo. Entonces esto es un poco más limitado porque no todo el año existen lluvias, ¿no? Por distintas temporadas que atraviesa el planeta. Entonces es un poco más limitado. Vamos a decir que la producción de alimentos a nivel mundial vamos a mitad y mitad, ¿no? La mitad lo hace las áreas que tienen infraestructura de riego preparada, que es 19%, como dije, y el resto hace el 81%, que igual es importante, ¿no? Pero a nivel macro, para más o menos tener una idea a dónde deberíamos dirigirnos, es hacia ir mejorando o elaborando nuevas infraestructuras de riego para nuevas áreas, ¿no? Ese es el camino a seguir para convertirnos en agricultores o productores más eficientes, ¿no? A nivel de alimentos. Esto es un escenario macro que quiero darles a nivel del mundo para que tengan la idea más o menos de cuánto es el agua de la que disponemos y qué tan escaso es. A nivel de Perú, como les mencionaba antes, y bueno, para poder aclarar un poco, lo bueno es que en Perú somos bastante privilegiados porque el Perú cuenta con el 1,89%, que es una cifra bastante alta si lo llevamos a nivel de, voy a decir, del ranking de países con más agua. Nosotros somos uno de los, vamos a decir, países con mayor disponibilidad de agua a nivel mundial, ¿no? Ocupamos incluso el puesto 8 de esos países. O sea, estamos bastante adelante. Es un país con bastante, vamos a decir, favoritismo a nivel de disponibilidad de agua, a nivel de clima, a nivel de distintos pisos altitudinales para el tema de producción de diversas especies. Así que es un privilegio el tema de vivir en Perú. Contamos, aparte a nivel de Latinoamérica, contamos con el 71% de los glaciares tropicales, que son los nevados con los que contamos. La mayor parte está concentrada en la Cordillera Blanca, principalmente en la zona de Perú. Entonces, esto hace que obviamente nuestros ríos estén mejor provistos de caudales bastante favorables para hacer agricultura. No solo a nivel sierra, sino a nivel costa, mayormente, donde están las áreas más aprovechables y más mayores beneficios a nivel de país. El uso del agua, como les expliqué hace un rato, a nivel del mundo, nosotros teníamos más o menos un 69-70% que se usaba a nivel en la actividad agrícola. En Perú es distinto. En Perú, el 80% está destinado al uso agrícola. Del agua disponible, obviamente estoy hablando solo de Perú. No quiere decir que no tengamos más agua. Lo que pasa que en el país el agua está distribuida de la siguiente forma, ¿no? Nosotros se ha clasificado de esta forma. Tenemos tres vertientes, ¿no? Que abastecen de agua dulce, vamos a decir, el país. Tenemos una vertiente del Pacífico, que es todos los ríos que trasladan agua hasta llegar al Océano Pacífico, ¿no?
pasando desde sierra hasta costa. Incluso hay zonas que tenemos también zonas de ceja de selva, ¿no? Con agua que discurre hacia la costa, ¿no? Tenemos la vertiente del Amazonas también, pero es un agua muy poco aprovechable a nivel agricultura, vamos a hablarlo, ¿no? Se pierde hacia el Atlántico, hacia el Amazonas, hacia el Brasil principalmente, y tenemos una vertiente del Titicaca, ¿no? A nivel de distribución de agua, si vemos, ¿no? La vertiente del Pacífico tenemos solo el 2.18% del total del agua de Perú. El 97.17% se va hacia el Amazonas o hacia la zona de Brasil y hacia el Atlántico. Y en la vertiente del Titicaca, los ríos que abastecen hasta el lago, solo tenemos el 0.56%. Pero de acá un dato importante es que la vertiente del Pacífico, con la poca cantidad de agua que tenemos para aprovechar, se soporta el 66% de la población, ¿no? Y más del 80% del PBI por la agricultura que se trabaja a este lado del país. Entonces, bueno, justamente en campañas políticas anteriores yo siempre he escuchado las propuestas a nivel macro de proyectos importantes dentro del país para básicamente en el manejo del agua. Siempre se hablan de los grandes trasvases, ¿no? Que serían importantes en algún momento para poder aprovechar el agua que se va hacia el Atlántico, la vertiente del Amazonas, ¿no? Entonces, una de las formas es hacer trasvases para poder aprovechar esa agua que se está perdiendo hacia el otro lado, donde no tenemos tantas condiciones favorables para poder hacer el tema de agricultura, ¿no? Para el lado del Atlántico no tenemos puertos, aeropuertos y otras vías importantes de transporte para poder mover los productos. Como es a la costa es distinto, tenemos puertos, aeropuertos y todas las vías transitables en muy buenas condiciones que favorecen el tema de hacer agricultura de exportación, ¿no? Que es justamente el mercado de productos. Importante como para es el país, a la costa es distinto por el tema de precio y demanda, ¿no? El país es pequeño, así que la idea es buscar mercados donde podamos abastecer con productos agrícolas, que es hacia afuera. Europa, Norteamérica y otros, Asia también. Dentro del agua agrícola, para hablar dentro de Perú, el agua agrícola existe en el Perú como áreas cultivables o cultivadas, mejor dicho, declaradas, 2.6 millones de hectáreas. De estas 2.6 millones de hectáreas tenemos 1.8 millones de hectáreas bajo riego. Bajo riego quiere decir que cuentan con infraestructura de riego, o sea, que cuentan con canales, acequias o cualquier otra infraestructura de riego que permita hacer la actividad durante, bueno, los meses que se permita hacer agricultura o que haya disponibilidad de agua, porque hay valles o vertientes que hay sectores del año, tiempo del año, temporadas de año que no permiten hacer explotación de agua, ¿no? De este 70% tenemos un 12% de hectáreas, que es un número bastante bueno, de hectáreas bajo riego tecnificado, ¿no? Obviamente estos datos quiero aclarar que son datos extraídos de fuentes como la FAO o INIA, ¿no? Pero no tenemos datos actuales públicos. Entonces yo tengo que ser claro, pero esto es un panorama de lo que más o menos es aproximado a lo que vemos en la actualidad. Estos son desde el año 2014, estas cifras, ¿no? No tenemos datos más actuales. Y bueno, para aclarar un poco el tema del escenario del riego tecnificado, cómo ha venido creciendo, ¿no?, en el tiempo y qué tan importantes según las zonas. Quiero mostrarles este cuadro donde justamente acá les especifico ya con números cómo es que tenemos ese 12% de áreas con sistemas de riego tecnificado.
Acá está, de las 2 millones y tantas hectáreas que estaban haciendo agricultura, les explicaba que tenemos 1.800.000 hectáreas con sistemas de riego o con una infraestructura de riego, ¿no? Declaradas bajo riego, mejor dicho. Están declaradas bajo riego, bajo algún sistema de riego. En este caso, yo he clasificado en este cuadro 3 sistemas de riego que son comunes en el mundo, no solo en Perú, en el mundo, ¿no? Acá tenemos el sistema de riego por gravedad, sistema de riego por aspersión y sistema de riego por goteo, ¿no? Tanto para cada región del país, para costa, sierra y selva, más o menos clasificándolo, si uno mira, no quiero entrar en el detalle de ir número por número, pero más o menos quiero explicar que para la costa, por las condiciones propias de esta región, es una zona desértica, con suelos arenosos, con escasez de agua, han ido prosperando más o desarrollándose de manera, vamos a decir, más rápida y en mayor volumen, sistemas más eficientes, ¿no? Los sistemas más eficientes son justamente los sistemas de goteo. Justo en la costa vemos, si uno se fija y compara las áreas de goteo versus las áreas de aspersión, es muy superior, ¿no? Tenemos solo 15.000 hectáreas y algo más de aspersión contra casi 126.000 hectáreas de goteo, ¿no? Esto hace, entre goteo y aspersión, que son sistemas de riego tecnificado, hacen un 13% de áreas con riego tecnificado. En la sierra, como es propio también de la zona, los suelos son distintos, el tipo de cultivo que se practica también apunta normalmente más al tipo de cultivos de pastos, ¿no? De forrajes, por lo que en esta zona se prospera más el tema del riego por aspersión, que igual es una buena técnica porque ya el propósito es ser más eficientes en el uso del agua, no desperdiciar y con lo que se ahorra, digamos que se puede ampliar áreas, ¿no? Acá tenemos un 0.44% del área declarada en la sierra que se encuentra bajo riego tecnificado. Y hacia la selva, bueno, también es un poco lógico y de acuerdo a la zona, como hablamos en los cuadros o en los gráficos anteriores, teníamos mayor disponibilidad de agua, eh, porque son grandes vertientes, es una gran vertiente con gran disponibilidad de agua, pero no la aprovechamos al máximo porque, bueno, no tenemos las condiciones, como dije, para desarrollar agricultura a gran escala, ¿no? No tenemos puertos, ni carreteras, ni aeropuertos que permitan hacer una agricultura a gran escala o apuntando a hacer una agricultura de exportación, por lo cual no hay muchas áreas cultivadas y el riego tecnificado también no ha desarrollado mucho, ¿no? Porque es propio del lugar, obviamente la disponibilidad de agua, la cantidad de agua, no hace tan, vamos a decir, exigida la necesidad de buscar sistemas más eficientes, ¿no? Como el goteo o la aspersión. En esta región solo tenemos 1.56% de áreas que se encuentran bajo riego tecnificado, que en total, igual para a nivel país, vamos a decir, de las áreas cultivadas, tenemos un promedio de 12% de áreas que ya están irrigadas con riego tecnificado, que es una cifra bastante importante y que para los últimos años se ha disparado un poco más todavía, porque tenemos proyectos importantes que del 2012 al 2014 hacia adelante han desarrollado áreas muy importantes que están principalmente irrigadas con sistemas de riego tecnificado, ¿no? Como la zona del proyecto Olmos, por ejemplo, que son 38.000 hectáreas nuevas que se suman a la costa con sistemas de riego tecnificado, obligatoriamente con riego tecnificado. No hay otra forma de hacer agricultura en esta zona, por la cantidad de agua y por el tipo de terreno. Entonces, esas cifras son bastante importantes. Es un país
a nivel del mundo o a los ojos del mundo bastante prometedor por las condiciones que les explicaba al inicio. Tenemos la ventaja o la bendición de tener una gran disponibilidad de agua, ¿no? Grandes volúmenes y condiciones de clima y suelo bastante favorables. Casi todos los cultivos, yo creo, del planeta fácilmente son adaptables a los pisos altitudinales que manejamos acá en Perú. Tenemos distintas regiones y prácticamente todas con buena disponibilidad de agua. El camino es, obviamente, buscar sistemas más eficientes que nos permitan ampliar el área con menor consumo de agua. Luego, bueno, quiero mostrar este cuadro donde es más o menos un ranking de los países con mejor uso del agua, ¿no? A nivel de sistemas de riego, en agricultura, básicamente. Acá no hablamos de otra cosa. Y dentro de las cifras que tenemos, bueno, Perú tiene una eficiencia del uso del agua alrededor del 30%, que eso es, bueno, es bastante bueno, bastante prometedor porque los sistemas, digamos, antiguamente usados son más ineficientes, ¿no? Nosotros aprovechamos muy buena parte del agua dulce, como digo, que destinamos para la agricultura, terminamos sacándole un buen provecho. Claro que con el tiempo me imagino que esto va a mejorar porque los sistemas de riego tecnificado se van a seguir ampliando ese tipo de áreas, con el propósito, como digo, de ser más eficientes a nivel costo y a nivel de ser competitivos con los productos que sacamos hacia el mundo, ¿no? Como son los arándanos, los paltos, los espárragos. Como saben, el mundo es un mercado gigante en el que tenemos que competir a nivel de precio y para llegar con los precios, vamos a decir, dentro de los valores esperados del mercado, tenemos que buscar cada día ser más eficientes, ¿no? Con el propósito también de tener mejores beneficios económicos. Claro, hay países que obviamente por las condiciones propias de su terreno o de su ubicación dentro del mundo o de su baja disposición de agua, se ven obligados a ser más eficientes. Tienen, me imagino, mayores áreas de riego tecnificado, como son India, Egipto, Arabia Saudita, pero son países, como digo, del lado del mundo donde el agua es muy escasa. Pero a pesar de eso, como digo, Perú no muestra una cifra mala. Ahora, dentro de los sistemas que se usan en el mundo, como digo, como áreas declaradas bajo riego, que no son áreas bajo secano, tenemos, como digo, los principales sistemas que son gravedad, aspersión y goteo, ¿no? Y ahí están en promedio los porcentajes de aprovechamiento del agua que representa el uso de este tipo de tecnología, ¿no? Como el riego por gravedad, por ejemplo, tenemos eficiencias muy bajas, ¿no? Por debajo del 40%. Entonces es bastante desaprovechamiento del agua. Si esas áreas nosotros las vamos convirtiendo a los sistemas de riego tecnificado, como son aspersión y goteo, ustedes verán en el cuadro que obviamente vamos a subir la eficiencia y vamos a aprovechar mejor el agua, ¿no? Subimos desde 60 hacia arriba, pudiendo llegar hasta, en casos de goteo, a eficiencias del 95%, ¿no? Porque es una tecnología donde el agua, vamos a decir, la llegada del agua hacia el cultivo es bastante localizada, es prácticamente entregar el agua hacia la boca de la planta. Entonces no se desaprovecha casi nada. La idea es llegar a o sea, tener el propósito de llegar a ese tipo de tecnologías para ser eficientes, como digo, a nivel costo y a nivel de no desperdicio del recurso agua, que como digo, a pesar que estamos en una zona privilegiada como Perú, igual la población sigue creciendo, la demanda mundial de alimentos es cada día más alta y obviamente si hay más gente, la distribución cada día, el volumen per cápita, voy a decir, a cada poblador va a ser menor. Entonces, es por lógica que tendremos que apuntar nosotros a ir mejorando nuestra cultura en el manejo del agua, principalmente en la agricultura, que es el mayor volumen que se consume, para ser más eficientes y responder a las exigencias del mundo actual.
Ahora vamos a concentrarnos justo que es lo que, bueno, quería explicar cómo es que se implementa actualmente un sistema de riego. Yo no quiero hablar de hidráulica o de cálculos hidráulicos o temas de diseño que de repente, eh, no sé si de repente eso se esperaba. Yo quiero explicar cómo es que se conceptualiza un sistema de riego, cómo nace y cómo se busca darle la mayor eficiencia, ¿no?, en el uso del agua para hacer un sistema rentable y obviamente con perspectiva a generar incluso eh, más producción. No tanto en el producción por unidad o por hectárea, como algunos lo entienden, sino más producción significa que si yo uso la mitad de agua, puedo implementar el doble de área. Entonces, en el doble de área, obviamente se traduce en más producción. El tema de eficiencia siempre se va a ver en esos términos que yo explico. La producción lo vamos a lograr, como digo, si es que reducimos el consumo de agua, vamos a poder lograr mayores áreas productivas y también el tema de mayor generación de otros beneficios, ¿no? Como el tema de empleo y otras cosas adicionales que se suman cuando va creciendo la agricultura. Para implementar un sistema de riego, como digo, eh, partimos siempre tomando la información desde cero en un proyecto, ¿no?, separado en 6 partidas importantes, 6 grupos de datos importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Siempre nosotros recomendamos tomar con mucha claridad los datos del cultivo, qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere sembrar, las densidades de plantación, las necesidades hídricas del cultivo, las condiciones de la zona, ¿no?, el suelo, todo eso, el clima, condiciones requeridas básicamente por el cultivo. Luego tenemos otro grupo de datos que es muy importante y hay que tomar en cuenta, acá justo me voy a concentrar un poco más adelante me van a entender por qué, el tema de los datos del terreno, ¿no?, donde más o menos definimos el tamaño del área que se quiere desarrollar en función al agua que se dispone, ¿no? Si disponemos de un terreno de 100 hectáreas y tenemos agua para 10 hectáreas, eh, bueno, tendremos que buscar justo la forma de cómo ser más eficientes para que las 10 hectáreas vayan creciendo, ¿no? De repente subir hasta 15 hectáreas con un sistema más eficiente, porque terreno hay, como se dice, pero de repente agua no. Entonces la idea es buscar la forma de ser más eficiente. El tipo de suelo es muy importante, justo yo lo remarqué un poco en verde y eso es en lo que quiero concentrarme en el resto de mi presentación, para que entiendan que yo lo quiero resaltar porque anteriormente quiero aclarar en los proyectos de riego tecnificado que se desarrollaban en el país, no se tomaba muy en cuenta el factor suelo, ¿no?, el terreno, y se tenían diseños de sistemas de riego, vamos a decir, tan igual en condición para la costa como para la sierra. Y obviamente en condición de suelo es totalmente distinto, entonces tiene que ser conceptualizado de otra forma, ¿no? Pero antiguamente se tomaba por igual, no se tomaba el factor suelo. Ahora lo vamos a ir aclarando más adelante con ejemplos para ver cómo, según el terreno y la zona, nosotros podemos optimizar, ¿no? Dentro de los datos del terreno, obviamente, se es necesario también contar con un plano topográfico para ya lo que es propio el cálculo hidráulico. Después tenemos otro grupo de datos que es los datos de la fuente de agua, que es muy importante conocer la fuente de abastecimiento, si es un pozo, un canal, una laguna o cualquier otra cosa. O a veces incluso hay sistemas de riego que he visto hacia la costa del país que incluso se han manejado hasta con cisterna de agua. El análisis de agua de riego, un tema muy importante también. Con este análisis podemos definir el tipo de tecnología que vamos a usar,
para alargar la vida útil del sistema de riego, ¿no? Como son el tipo de filtro o el tipo de tratamiento de agua que se le da para evitar obturaciones de repente o taponamientos de goteros, cosas similares, ¿no? Y el caudal y frecuencia también tomamos como dato, que es muy importante, ¿no? Es muy importante saber, básicamente porque dentro del país el reparto del agua siempre está manejado por sectores de riego o comisiones, entonces es importante conocer el caudal del que disponemos y la frecuencia, ¿no? Normalmente por sectores de riego a veces hay lo que llaman las mitas, entonces es importante conocer esto para evitar cometer errores al momento de conceptualizar el sistema. Otro grupo de datos que es importante es conocer la fuente de energía con la que contamos. Una de las desventajas de los sistemas de riego tecnificado es que exigen el uso de energía, ¿no? No necesariamente que podemos hablar de electricidad o diésel, ¿no? A veces el tema de energía puede ser de manera natural, no tenemos presión natural por la diferencia de alturas desde la fuente de agua hacia el campo, pero igual se habla de energía porque son sistemas de riego presurizados, ¿no? Presurizados significa que son sistemas donde el agua es trasladada hacia el campo este, con presión positiva. Naturalmente vamos a decir o normalmente es alta, ¿no? Comparada con un sistema de riego por gravedad, donde no es requerida una presión alta para llegar porque simplemente el agua discurre, pero en el caso de los sistemas de riego tecnificado, siempre es hacer uso de energía para llegar con el agua al campo. Claro que es más eficiente, pero la desventaja es esta, ¿no? Es una desventaja, pero obviamente el beneficio que trae detrás el riego tecnificado supera cualquier costo de este gasto de energía. Y en la fuente de energía también hay que evaluar mucho el costo del equipamiento, ¿no? Hay zonas donde no se cuenta con energía eléctrica y a veces tenemos que costear o el productor mismo tiene que evaluar ese costo para definir si es factible o no factible ejecutar el proyecto, ¿no? Vamos a poner como ejemplo, si quiero hacer una hectárea que está a 20 kilómetros de donde está la fuente de energía eléctrica, probablemente llevar el tendido eléctrico sea muy caro y se tenga que definir un sistema de riego con energía diésel o gasolina de repente, ¿no? Entonces, ese tipo de datos siempre es importante definirlos para saber cómo conceptualizar o cómo implementar el sistema. Otro grupo de datos importante son los datos de la operación misma. Desde antes de implementar un sistema de riego es importante conocer cómo va a funcionar el sistema, ¿no? No solo de qué energía va a usar o cómo es el suelo, sino los datos propios de la operación, ¿no? Por ejemplo, el tema del personal de trabajo disponible, ¿no? Entonces, a veces el área a sembrar o el tamaño del predio a veces no justifique, voy a poner como ejemplo, el doble horario de trabajo, tener trabajadores de día y trabajadores de noche. Entonces, a veces hay áreas pequeñas que solo se contempla tener trabajadores en el día, porque de noche ya resulta muy caro porque el área es pequeña. Entonces, si solo vamos a tener operación durante el día, es importante que el sistema de riego que vamos a implementar esté contemplado dentro de esas horas, ¿no? Siempre es importante, por muy tecnificado que sea el sistema, no puede escapar a la, ¿cómo le puedo decir? A la vigilancia o a la supervisión del personal o de la persona misma, ¿no? No, nada puede reemplazar a una persona, entonces es preferible que el sistema opere dentro de las horas en las que contemos con personal. Es un ejemplo. Entonces, dentro de estos datos yo siempre pongo los horarios de trabajo disponibles en los que tenemos personal para diseñar el sistema en función a ese horario. Es importante también conocer el nivel de preparación de la persona que va a operar el sistema, porque un sistema, dentro de los sistemas de riego tecnificado,
se pueden hacer automatizaciones, ¿no? Se pueden automatizar, voy a poner como ejemplos, el encendido y apagado de la bomba, la apertura y la cierre de válvulas, ¿no? Entonces, es importante conocer el nivel de preparación del que va a operar, porque no le podemos poner una tecnología que sea, vamos a decir, muy difícil de manejar. Tenemos que conocer el nivel de preparación del operador. Si el operador es de repente una persona ya capacitada o con experiencia en el uso de sistemas de riego tecnificado, de repente nos tolere el implementar un sistema automático que él entienda y pueda manejar. Pero si hay una persona o un productor que no entienda de estos temas, es preferible conceptualizar un sistema de riego más básico y más fácil de entender. Obviamente las cosas que les digo que puede ser más tecnificado o menos tecnificado no quiere decir más o menos eficiente. Igualmente pueden ser manuales o automáticos igual de eficientes, ¿no? La idea es buscar siempre la eficiencia. Sino que es importante, como digo, para el tema del uso, conocer el nivel de preparación del operador para evitar generar un conflicto en el campo o generar un problema para el trabajador. El nivel de mecanización del campo también es importante, ¿no? Es importante conocer cómo se va a manejar, como digo, la operación, el campo mismo desde antes que se siembre, ¿no? Saber si es que van a pasar máquinas, es un ejemplo, ¿no? El nivel de mecanización, si la cosecha va a ser mecanizada o va a ser manual, si las fumigaciones van a ser con máquina o no máquina o van a ser con mochila. Eso es importante porque el sistema de riego tiene que contemplarse tomando en cuenta esos parámetros, ¿no? Voy a poner siempre en cada dato que voy hablando, voy a ir mencionando un ejemplo, voy a poner acá en este caso como ejemplo, a veces hay fumigaciones que se hacen con máquina, y las máquinas con un aguilón que pueden hacer aplicaciones hasta por 10 surcos, en 10 surcos, entonces, pero estas máquinas a veces exigen el que se dejen calles suficientemente anchas para que el tractor ingrese, ¿no? Es distinto a cuando se hace con mochila no es necesario dejar unas calles tan anchas, entonces es importante para definir un sistema de riego antes de instalar, conocer estos detalles, ¿no? Como el nivel de mecanización, conocer qué máquinas se van a usar o qué equipos para tomar en cuenta. Y el último grupo de datos, como digo, que es importante y obviamente es unos datos que se definen de manera consensuada entre el productor o el dueño de la parcela con el equipo técnico que va a implementar el sistema, que es el que sugiere, ¿no? Donde obviamente nosotros solemos sugerir, por ejemplo, el tema de las cantidades de manguera, los distanciamientos, los distanciamientos de goteros, ¿no? O otros temas, o los espesores de la pared de la manguera, si es manguera gruesa, manguera delgada, ¿no? O el tipo de gotero que define al final si es más o menos uniforme. Entonces, esos tipos de datos siempre se sugieren y obviamente esto va a pasar siempre por una escala de precios, voy a decir. Existe desde productos muy económicos a productos más caros, ¿no? Que van pasando según su, vamos a decir, su nivel de calidad, ¿no? Por ejemplo, hay mangueras desde muy delgaditas, de paredes delgadas, que son muy económicas, con goteros muy económicos también, hasta paredes más gruesas y con goteros muy sofisticados, o como son los autocompensados, que si alguno escuchó, ¿no? Entonces, son tecnologías más caras. Pero eso, como digo, es consensuado según el productor y obviamente la expectativa que tiene de la vida útil que quiera darle a su sistema de riego y de los beneficios de la uniformidad que quiera encontrar, ¿no? Porque la uniformidad, como digo, al final termina traduciéndose en mejor aprovechamiento del agua, que al final si tengo mejor aprovechamiento del agua, con la misma agua podría ser más área de lo que yo haría con un sistema menos eficiente. Entonces, a veces es importante entender eso para tomar una decisión, a veces en implementar sistemas más eficientes para poder lograr más área de cultivo, ¿no? Que al final, como digo, se traduce en más producción. Ese es el resumen. Como dije anteriormente, y es en lo que me quería concentrar, era que anteriormente no se tomaba muy en cuenta para diseñar un sistema de riego el factor suelo, ¿no? Y se diseñaba
un sistema de riego para un desierto tan igual como para un suelo de valle, y obviamente son realidades totalmente distintas. Hay información que se ha ido eh, eh, recolectando en el paso de los años y con las experiencias y las equivocaciones y atinos que se ha tenido dentro del riego, se ha ido aprendiendo, ¿no? Tenemos riego desde los años, si no me falla la memoria, años 65, las primeras experiencias, hasta ahora han pasado muchos años. Entonces es todo un periodo de aprendizaje que obviamente tenemos que ir aprovechando ese aprendizaje para ir mejorando la implementación de los nuevos sistemas, buscando mayores eficiencias, y justamente uno de los factores es el tema suelo, que ahora nosotros tratamos de tomar muy en cuenta, ¿no? Y que yo sugiero que se tome siempre muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá tengo datos muy importantes sobre que se definen dentro de un sistema de riego o tienen mucho peso, vamos a decir, para definir un sistema de riego, definir el tipo de materiales que se van a usar, la forma, cómo se va a hacer el riego, la técnica, los tiempos de riego, el momento de riego, todo eso. Entonces, eh, hay dos parámetros muy básicos que tomar en cuenta, ¿no? Que están en este cuadro, que son la velocidad de infiltración y la cantidad de agua aprovechable que logre retener el suelo, claro, según el tipo de suelo que tengamos en donde nos tocó trabajar o en donde deseamos implementar un proyecto, ¿no? Es así que, por ejemplo, para los suelos más sueltos, ¿no? Como el caso de la arena, voy a ponerme en el caso en la última fila, que es un escenario muy parecido a la costa, digamos. Son suelos muy filtrantes, muy percolables. El agua discurre muy rápido. Como vemos, la velocidad de infiltración es de 25 milímetros por hora, el agua baja muy rápido y la cantidad de agua aprovechable es muy baja, ¿no? O sea, son suelos en donde el agua se mueve rápido, pero no se puede quedar retenida en gran cantidad, ¿no? Básicamente, como digo, por un concepto de que las partículas del suelo son muy gruesas y la porosidad que se genera es muy grande, solo se cuenta con macroporos, ¿no? Que son las cavidades por donde el agua discurre y no queda retenida. Entonces, por eso digo, son suelos poco retentivos y muy percolables. Si nos vamos hacia el otro escenario, hacia la primera fila, ¿no? Donde vamos a un suelo arcilloso, es todo lo contrario, ¿no? El agua no se mueve con mucha facilidad, ¿no? La velocidad de infiltración es muy baja, lo que representa que son suelos que se suelen encharcar muy fácilmente, pero son suelos que si uno sabe manejarlos, tiene una parte muy buena, que la cantidad de agua que logran retener es bastante alta. En la cantidad de agua aprovechable que yo hablo, retenida en este cuadro, es justamente agua, no todo lo que retiene, sino solo estoy hablando del agua aprovechable, es decir, el agua que las plantas que uno coloque en esos terrenos puede hacer uso, ¿no? Entonces, estos parámetros son muy importantes tomar en cuenta al momento de definir un sistema de riego y diseñar. Acá, como dije, la presentación no la hice para hacer cálculo hidráulico o diseñar, pero quiero darle los parámetros necesarios o el criterio necesario para que puedan definir el sistema cuando vayan a implementarlo ya, ¿no? El cuadro al que pasamos, bueno, más o menos refleja lo que se muestra en este cuadro, ¿no? En este cuadro, por ejemplo, como dije, los suelos arenosos son de permeabilidad alta, son muy percolables, ¿no? Son de poca retención de agua, tienen una aireación muy buena, claro, porque son muy percolables, el agua se pierde muy fácil y son macroporos que quedan llenos de aire, y son de baja cantidad de nutrientes, ¿no? Y si me voy hacia los suelos arcillosos, que fue el otro extremo del que hablábamos, su permeabilidad es, bueno, no nula, pero es casi nula, porque no son muy permeables, la velocidad de infiltración es muy baja, la retención de agua es muy alta, acá en este cuadro dice la retención de agua es mucha, la aireación es mala, porque solo tenemos básicamente microporos, y los nutrientes por lo general son altos, ¿no? Para el suelo franco, que es un suelo medio, no es ni arenoso ni arcilloso, son suelos
que los llamamos los suelos de valle, ¿no? La permeabilidad es media, la retención de agua también es media, ¿no? La aireación es buena y la cantidad de nutrientes es media, ¿no? Entonces son suelos bastante buenos para la agricultura, incluso bajo sistemas de riego convencionales, como el riego por gravedad, ¿no? Porque no son percolables. Entonces, pero la idea es obviamente ir cambiando a tecnología que nos permita ser más eficientes, mirando el escenario, como les dije, al que va el planeta, donde la escasez de agua, me imagino que cada día va a ser más acentuado, cada día la vamos a sentir más, ¿no? A pesar de estar en un lugar privilegiado. Para entender cómo se movía dentro del suelo el agua, eh, hay que recordar un poco la clasificación del agua a nivel agronómico, ¿no? Tenemos tres tipos de agua como clasificación. Tenemos el agua capilar, el agua gravitacional y el agua higroscópica, ¿no? El agua gravitacional es la que se mueve por los macroporos, como lo llamamos en el suelo, y que no son retenidos en el suelo, simplemente discurren por gravedad, justamente de ahí viene su nombre, gravitacional. Por gravedad discurren, pero no se retienen en el suelo, pasan. Entonces es un agua en realidad no aprovechable, ¿no? El agua capilar es el agua que se queda en los microporos y es un agua aprovechable. Normalmente en el suelo, un suelo llamado en agua, perdón, en capacidad de campo, en humedad a capacidad de campo, se entiende que los microporos están llenos de agua y los macroporos están llenos de aire, ¿no? Porque ya discurrieron y se liberan, y entonces es un suelo aireado y con buena cantidad de agua, es un suelo a capacidad de campo apropiado. Ese es el agua capilar, la que es retenida, que mostraba en mi cuadro anterior, es retenida y es aprovechable para la planta. Y el agua higroscópica es la agua que está, la película de agua, mejor dicho, más cercana a la partícula que la retiene, ¿no? Que pueden ser arcillas, limos, pero esa agua higroscópica está sujetada o adherida tan fuertemente hacia la partícula que lo sostiene que es no disponible para la planta. La planta no tiene la suficiente fuerza, vamos a decir, para poder tomarla, y esa agua no es aprovechable. Esta agua la llamamos el agua higroscópica, ¿no? Es un agua no aprovechable para la planta. Y cuando obviamente el agua capilar se agota, como vemos aquel barrilito, el dibujo, el gráfico, si perdemos agua al nivel de llegar hasta solo contar con agua higroscópica, estaremos entrando al nivel de humedad que se llama el punto de marchitez permanente, ¿no? Donde la planta ya no dispone de agua y se seca. Y yo quería poner un ejemplo para que me entiendan de los conceptos que hemos hablado, de cómo conceptualizar el sistema de riego tomando en cuenta el suelo, ¿no? El cultivo, las labores y todo lo demás que hablamos anteriormente, para que sepan cómo implementar un sistema de riego. Yo he puesto acá en la presentación como ejemplo un campo de cultivo de palto, ¿no? Hemos puesto los parámetros de cómo está configurado este campo. Tiene una densidad de siembra de 3 por 5 metros, ¿no? 3 entre plantas, 5 entre surco, para las plantas de palto. Y se ha decidido usar 3 líneas de goteo. Es un sistema que se va a poner de goteo, 3 líneas de goteo por cada surco, para hacer un buen reparto del agua en toda la franja o el ancho del surco. La manguera de goteo que se va a usar va a ser de 2 litros por hora con goteros cada 50 centímetros. Esto es una sugerencia a criterio propio. Si ustedes deciden usar de otra forma, se puede usar. Yo he tomado esto tomando en cuenta, como vemos que es un suelo franco, arenoso, es un suelo de valle, entonces fácilmente el suelo sí nos va a permitir que la separación de 50 centímetros, la humedad sea apropiada, ¿no? Si fuera un suelo arenoso, yo sugeriría acercar los goteros a 40 centímetros. En este caso, con 50 es suficiente. El cultivo y la zona, para esta zona, es una zona
hipotética, no voy a hablar de una zona específica, vamos a imaginar una zona. Esta zona dice que exige una evapotranspiración de 6.4 milímetros día. Estos datos son tomados de una estación meteorológica cercana, ¿no? Esto es una evapotranspiración de referencia, obviamente, porque se toma de la estación meteorológica. No significa que sea exactamente la del cultivo. Entonces, para aplicar a nuestro cultivo, lo que se hace agronómicamente hablando es que se define un KC, que es un coeficiente de cultivo para esa zona y para el cultivo. En este caso se está tomando el coeficiente de cultivo de 0.75, ¿no? Y esto es con lo que se corrige la evapotranspiración de referencia que habíamos tenido de la estación meteorológica, que era de 6.4. Entonces lo que hacemos, bueno, luego paso a los cálculos, pero ya tenemos la data y tenemos una profundidad efectiva de raíces que es la que nos importa tener húmeda, es donde está nuestro mayor colchón de raíces, vamos a decirlo. Estamos hablando de los 40 centímetros iniciales, ¿no? Esa es la profundidad en la que la palta desarrolla la mayor cantidad de raíces y es la profundidad que nos interesa trabajar. Como dije, el suelo, vamos al tema del suelo, el suelo es un suelo franco-arenoso, donde tenemos la velocidad de infiltración 15 milímetros por hora y un agua aprovechable retenida para ese tipo de suelo que puede llegar hasta 120 milímetros en 1 metro de profundidad, ¿no? Que es el cuadro que les presenté anteriormente. Entonces, vamos a hacer un poco de cálculos acá para que más o menos me entienda cómo se va conceptualizando el proyecto. La distancia entre mangueras, como les dije, los surcos están a 5 metros y van a usar 3 mangueras. Entonces, la distancia entre mangueras es 1.67 metros. No quiere decir que las mangueras están situadas a 1.67 metros. Probablemente las mangueras estén situadas una en el centro del surco y las otras a unos 60 centímetros para cada lado, o sea, abarcando 1,20 m de ancho, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de 1.67 metros. A esta distancia la llamamos la distancia hidráulica, porque con esa distancia se hacen los cálculos. Ahora en instalación no se va a hacer así, como digo, pero se van a poner las 3 mangueras por cada surco. O sea, eso sí se va a cumplir. Luego vamos a calcular la tasa de irrigación o capacidad de campo, como llaman los diseñadores también. La tasa de irrigación se calcula, lo vamos a poner acá, lo he puesto como ejemplo para que a ustedes les sea práctico en el momento que estén en el campo o quieran hacer un sistema de riego para que sea más práctico. Se hace dividiendo el caudal del gotero que habíamos escogido, usar una manguera de 2 litros por hora con goteros a 50 centímetros. En este caso vamos a dividir los dos entre el 0.5, que es el distanciamiento, y lo vamos a dividir también entre la distancia entre mangueras, que les dije que era 1.67, que es la que usamos para cálculos. Y esta división de 2 entre 0.5 y entre 1.67 nos da 2.4. Esos 2.4 está expresado en milímetros por hora. Esa es la capacidad que tiene nuestro sistema de riego para devolverle al campo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, acá he puesto una franja verde para resaltar y comparar versus el tipo de suelo, ¿no? Nuestro suelo tiene una capacidad una velocidad de infiltración de 15 milímetros por hora y nuestro sistema de riego está tirando agua a ritmo de 2.4 milímetros por hora. Entonces, yo he puesto acá en franja verde, si 2.4 milímetros por hora es menor que 15 milímetros por hora, digamos que estamos regando más lento de lo que el suelo infiltra. Entonces, no hay riesgo de encharcamiento, ¿no? Si ahora nosotros botáramos más agua que esa, obviamente lo vamos a ganar al suelo. El suelo no va a estar todavía infiltrando el agua y el agua ya va a estar acumulándose en la superficie, entonces se encharcaría. En este caso no hay problema, como vemos ya validamos que con el gotero y el distanciamiento que escogimos no hay problema de encharcamiento. Luego continuamos y vamos a corregir la evapotranspiración del cultivo, ¿no? Entonces, como teníamos una evapotranspiración de referencia de 6.4 milímetros día, que es la que nos dieron de la estación meteorológica más cercana, ¿no? Eso lo multiplicamos por el KC del cultivo, que habíamos definido en 0.75 y nos da 4.8 milímetros por día. Eso es lo que requiere mi cultivo.
Esa es ya la evapotranspiración corregida, evapotranspiración de cultivo, ¿no? Eso es lo que yo tengo que devolverle a mi cultivo por día. Obviamente, quiero hacer una pausa acá y aclarar que esto que estoy hablando por día no significa durante todo el periodo del cultivo. Yo estoy yendo, acá no he mencionado el periodo del cultivo, pero vamos a asumir que es el periodo crítico. El periodo crítico que es cuando estamos en floración hacia adelante, llenado y cuaja y llenado, ¿no? De fruta. Es cuando la planta nos exige mayor cantidad de agua. Entonces vamos a hablar de ese periodo. Ese es el periodo crítico. En ese periodo crítico necesitamos 4.8 milímetros día, porque ya deben saber que obviamente la evapotranspiración que yo hablé de 6.4, eso no es todo el año, ¿no? Hay épocas de invierno, hay épocas de verano, hay épocas de otoño y es totalmente distinto. Entonces, los ajustes del manejo del sistema se van haciendo ya en función a la temporada del año. Pero en este caso estamos diseñando pensando en la época crítica. Acá vamos a pensar que esto es la época de verano y que ha coincidido, época primavera y verano, que ha coincidido con floración, la cuaja y el llenado de la fruta, de la palta, ¿no? Entonces es la época de mayor demanda. Bueno, en tiempo de riego vamos a seguir con los cálculos. Ya calculamos que necesitamos 4.8 milímetros al día de agua, ¿no? Para nuestras plantas. Y nosotros ya habíamos definido una tasa de irrigación anteriormente de 2.4 milímetros por hora. Entonces el tiempo de riego para yo devolverle los 4.8 milímetros por día que necesita mi planta equivale a hacer 2 horas de riego. Hasta ahora, no, espero me hayan entendido, pero son cálculos bastante sencillos. El tiempo de riego son 2 horas. Obviamente, para cada sector de riego, porque no sabemos cómo es la parcela, no, acá no he puesto, como digo, no es una clase de diseño, yo solo quiero dar el criterio para que sepan cómo implementar un sistema de riego eficiente, pero ya en el diseño y en los sistemas de riego, como sabrán, se pueden hacer varios sectores de riego, porque acá yo hablo de 2 horas de riego, pero si yo tengo 8 horas de gente trabajando en campo, teóricamente yo podría hacer de esas 2 horas de riego podría ser 4 veces. Entonces podría ser 4 sectores. Si cada sector tuviera una hora, digamos que yo podría hacer 4 hectáreas. 2 horas en cada hectárea son las 8 horas, ¿no? Fácil. Y a todas esas hectáreas yo le estaría devolviendo las 4.8 milímetros día que me exige el cultivo en esa temporada. Obviamente, a ver, hasta ahí, bueno, estamos, yo espero, claros con los cálculos y, bueno, dejo este último comentario que lo escribí acá, que después del primer riego, la lámina acumulada en el suelo, ¿no? Será de 120 milímetros por metro, que es su capacidad, perdón, la cantidad de agua que puede retener ese tipo de suelo, como lo pusimos al inicio, es un franco arenoso que puede retener hasta 120 milímetros por metro. O sea, es decir, que para 40 centímetros que nos interesa, que es la profundidad que nos interesa mojar, ¿no? El acumulado, obviamente 120 milímetros por metro, como dije, en 40 centímetros solo serían 48 milímetros de agua, ¿no? Totalmente aprovechable. Esas 48 milímetros, si uno los traduce, vamos a decir, a tiempo, equivaldría, si se dan cuenta, 48 milímetros entre 4.8 que necesito al día. Teóricamente, si mi riego estuviera totalmente llevado a capacidad de campo y yo lo dejo hasta que la planta extraiga todo, teóricamente podría volver a regar después de 10 días, porque 48 entre 4.8 es 10, ¿no? Entonces yo podría hacer eso. No se recomienda, pero en teoría, si hubiera un percance, si se dan cuenta, este tipo de suelo, este franco arenoso, como pusimos como ejemplo, nos permite llegar o tener esa, ¿cómo llamaría esa capacidad de soportarnos si hubiera un percance con un equipo de bombeo o con alguna parte que falló del sistema de riego, de soportarnos el cultivo por casi 10 días sin tener problemas, porque el suelo tiene esa capacidad. Obviamente que para llegar a esa capacidad, el primer riego debió ser un riego pesado de cerca, no sé, de 20 horas para llegar a esos niveles de humedad. Y luego ya es simplemente reponer. Pero estos suelos permiten eso,
¿no? Por eso, para mí es importante conocer, como digo, el factor suelo para definir un sistema de riego, ¿no? Y cómo debe manejarse. Y quiero expresar acá unas conclusiones, ¿no? De lo que les mostré como cálculo y como conceptos de riego, ¿no? Para más o menos resumir la presentación. He puesto, si en otra época del año la evapotranspiración de referencia cambiara a 3.2, anteriormente yo les hablaba de 6.4, esto permitiría hacer riegos interdiarios, apoyados en la capacidad de retención del suelo. O sea, quiere decir que no necesito devolver los 6.4, sino solo 3.2. Al final es la mitad, entonces yo puedo hacer no riegos diarios, sino interdiarios, apoyados, como digo, en la capacidad de retención del suelo, haciendo riegos interdiarios con la misma capacidad, ¿no? Cada variación de clima, la segunda conclusión, por temporada del año, afecta directamente la evaporación del agua del suelo. Por lo tanto, el casé de cultivo es necesario ajustarlo según zona y tipo de suelo, ¿no? El casé de cultivo no es una constante que aplique para todas las condiciones de terreno. Siempre es necesario afinar, eso se afina campo a campo, eh, o al menos tomando como referencia campos vecinos, ¿no? Para tener un punto de partida, para tener un coeficiente de cultivo más afinado, para corregir mi evapotranspiración de, de referencia, ¿no? Y eso hay que ir ajustándolo, como digo, según la temporada. No es lo mismo el verano que el invierno, entonces eso va cambiando. Y no es lo mismo la temporada de poda y nuevo brote con la temporada de floración y cuaja. Es distinto, ¿no? Es totalmente distinto. Entonces, siempre hay que hacer esas correcciones en el periodo de cultivo y en la zona y en el tiempo del año. Tercera conclusión, antiguamente no se tomaba en consideración, como yo dije, el factor suelo para cálculos de riego y se asumía una lámina de riego a reponer como lámina de evaporación neta de la estación meteorológica. Antes no se hacía correcciones con casé y se tomaba de la estación meteorológica. Si la estación meteorológica me decía que tengo que devolver 7 milímetros, se devolvía. Y normalmente eran sistemas de riego muy avanzados, pero manejados ineficientemente, entonces la eficiencia era baja, ¿no? Como ejemplo voy a decir que yo he pasado por algunos campos de espárrago, principalmente en años anteriores, y normalmente se tienen riegos en exceso, o se tenían riegos en exceso, lo que hacía, como ejemplo, cuando se hacía una calicata, no podíamos encontrar dónde se terminaba el agua. Si uno excavaba 2 metros, seguía la humedad, y si excavaba 3 metros, seguía la humedad, lo que representa que el riego iba en exceso y obviamente como es un suelo arenoso, era percolable y el agua se infiltraba a niveles donde ya no había masa radicular. Entonces, de nada sirve mojar donde ya no está la planta. Es un sistema poco eficiente. La idea es concentrarnos en la zona donde está la planta. Entonces, eso, como digo, ahora se hacen correcciones tomando en cuenta el factor suelo, ¿no? El factor suelo. Para distintos suelos, como lo puse acá, exige distintos requerimientos hídricos y distintas frecuencias, ¿no? Hay suelos que por ser muy pesados, como las arcillas, incluso de partida se tiene que sugerir frecuencias ya no diarias, ¿no? Por muy que a veces el concepto del riego por goteo, como ejemplo, se tenga en la mente a veces ya como algo estandarizado, que es diario, y no necesariamente tiene que ser así. Siempre tenemos que tomar en cuenta el factor suelo. La otra conclusión es andar cerca de capacidad de campo, eso es para aclararles, no es garantía de éxito para todos los cultivos y o variedades, ¿no? Lo que pasa es que capacidad de campo es una condición de humedad del suelo, no una condición de humedad necesaria para la planta. Voy a poner como ejemplo, para que me lo entiendan muy fácilmente. Bueno, la capacidad de campo, como les dije, es cuando el agua capilar es retenida,
por las partículas de suelo y solo están en los microporos, como les hablé hace un rato. A eso se le llama capacidad de campo. Pero esto probablemente en esa condición sea muy apropiado para un palto, voy a ponerlo como ejemplo, pero es desfavorable para una tuna, ¿no? Entonces con esto me van a entender esta conclusión. Por eso digo, el estar cerca a capacidad de campo no es garantía de éxito para todos los cultivos y variedades. Distintos cultivos, distintos requerimientos hídricos. Es así de simple. Entonces, no necesariamente cuando uno decide hacer la labor de riego o proyectar un sistema de riego, no necesariamente el objetivo o la meta tiene que ser mantener un campo a capacidad de campo, ¿no? Y justo parte de eso es afinar un poco más el tema de la eficiencia. Y acá he puesto, voy a leer la segunda parte de la conclusión, dice, en cada aplicación de riego tomar en cuenta la capacidad de retención que tiene el suelo para evitar excederse y alterar el equilibrio aire-suelo-agua que exige el cultivo. Como dije, para un caso de tuna, voy a poner como ejemplo, probablemente las frecuencias tengan que alargarse, no tenga que ser diario, y probablemente si un suelo es muy retentivo, alargarlo incluso más. Porque si yo pongo más agua de la cuenta, son cultivos muy sensibles a las pudriciones o a las asfixias. Entonces, rompo, como digo, ese equilibrio que menciona acá de aire, suelo, agua, ¿no? Que esa sí es una condición propia de cada cultivo. La capacidad de campo es una condición propia del suelo, no del cultivo, pero el equilibrio aire, suelo, agua es una condición propia que exige el cultivo. En eso hay que concentrarse. Y la última conclusión es tomar en cuenta la velocidad de infiltración y capacidad de retención para asegurar el mojado de la porción de suelo que es de nuestro interés, como en el ejemplo que pusimos, ¿no? Para el ejemplo del riego inicial de remojo, no se deben superar las 20 horas, pongo acá, para evitar mojar niveles inferiores. O sea, con un riego vamos a llamar el riego de remojo o riego de machaco, no sé cómo se llama, previo a la siembra, a la instalación del cultivo, se pueden hacer riegos pesados de hasta 20 horas y con esto vamos a lograr llevar el suelo a la humedad, vamos a decir, máxima, aprovechable, en los niveles de más o menos 40 centímetros, en esta condición de suelo que hemos puesto para el ejemplo, ¿no? Unas 20 horas y ese suelo está listo para siembra y después simplemente es reponer lo que pierde en el día y si hubiera un percance, como dije, ese suelo nos toleraría casi 10 días cualquier desperfecto en el riego, ¿no? Para hacer reparaciones o mantenimientos, cualquier cosa. Ahora, como para cerrar la presentación, como digo, ya hablé de cómo implementar un sistema de riego, cómo ser más eficiente, ¿no? Y quiero resaltar nuevamente lo que nos mostraban los gráficos al inicio de la presentación, que el agua cada día es más escasa y se va a hacer más escasa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué más se puede hacer aparte de lo que hable de ser más eficientes y más eficientes en la implementación de sistemas de riego nuevos? Voy a poner acá abajo un texto que es la realidad actual. Han pasado 57 años desde que se establecieron los primeros sistemas de riego por goteo que fueron incluso experimentales en Israel, ¿no? Y desde ese momento hasta la actualidad no ha existido ningún otro desarrollo tecnológico. Ya van 57 años, más de medio siglo que venimos haciendo lo mismo. Intentando ser más eficientes, sí, pero la tecnología no ha cambiado, sigue siendo la misma. Cambiamos de formas de gotero, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, hay que ver qué más se puede hacer para enfrentarnos a la realidad que se viene, que el agua va a ir escaseando. Incluso va a ser escaso para el goteo en algún momento, ¿no? Como en otros países. Bueno, quiero agradecer y mostrar esa imagen de las tecnologías que han ido acompañando a la preocupación por el tema de la escasez de agua. ¿No? Las nuevas tecnologías que a la actualidad se investigan acompañando a la preocupación el tema de la escasez de agua.
¿no? Las nuevas tecnologías que a la actualidad se investigan, acompañando a la preocupación el tema de la escasez de agua. ¿No? Hablamos de la condensación, por ejemplo, hay tecnología que se está trabajando cómo hacer la condensación de agua para hacer a nivel de uso, no solo de consumo humano, sino también en la agricultura. Se habla de tecnología para hacer desalinización de agua de mar, no solo hacer consumo humano, sino también en la agricultura, hacer también sistemas para hacer riego con suelo, con limitación de suelo, ¿no? Básicamente macetas para evitar mojar tanta área, sino solo mojar la zona, una porción de suelo que nos interesa, como es el caso de los arándanos, con limitación de suelo, ¿no? También estamos hablando del reciclaje, el reciclaje de agua gris, ¿no? Entonces, esto se está trabajando en varios países, el tema del uso del agua gris, ¿no? El agua, las aguas residuales de las ciudades, de plantas industriales, que se están haciendo tratamiento para poder aprovecharlas a nivel agrícola. Y hay tecnología que se esté investigando sobre el concepto o la teoría de la tensión y cohesión capilar que manejan las plantas para poder trasladar sistemas eficientes directo hacia la planta, ¿no? Es como poner el agua directo hacia la vena. Entonces, esas son tecnologías que se vienen desarrollando, pero como digo, no hay un gran salto o un gran cambio desde hace 57 años. Si en algún momento alguien conoce o tiene nuevas ideas sobre nuevas tecnologías, encantado de participar. Les agradezco, espero que haya servido de algo los conceptos que quise expresar, espero haya sido claro, no haya confundido, y si hay alguna duda, encantado de recibir las preguntas a través de CEDIR, que me dio me digo, el privilegio de poder compartir lo poco que conocemos. Gracias. Ingeniero Pedro Chacón, muchas gracias a usted por la participación en el desarrollo de este webinar, Desafíos del manejo de riego en el Perú, equipamiento requerido en un sistema de riego para obtener la máxima productividad. Bien, queremos invitar a todos ustedes, amigos, a participar con sus preguntas. Si tienen a bien, pueden hacerlo a través de nuestra plataforma del Facebook, o en todo caso también pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp 944-956716. Y como ya es costumbre, vamos con una rueda de preguntas, ¿no? Algunos de los participantes han enviado ya sus preguntas, así que voy a leer algunas de ellas. Ingeniero Pedro Chacón, primera pregunta, ¿qué tipo de riego se recomienda para la zona de Nepeña? Ya, a ver, bueno, tengo la ventaja de haber estado en la zona de Nepeña, bueno, entonces puedo responder. En la zona de Nepeña, tenemos la ventaja de tener suelos de valle, suelos francos, ¿no? Y si entramos un poco más, vamos a decir de Nepeña hacia adentro, San Jacinto, Moro, son suelos bastante favorables para la agricultura. Como digo, para mí, como digo siempre, la flecha, vamos a decir, está apuntando hacia los sistemas de riego tecnificado y principalmente el goteo. Ahora el tipo de sistemas que se sugiere, como digo, la eficiencia va a depender de los factores que mencioné: suelo, fuente de agua, cultivo y energía y los demás, cómo se maneja el campo, ¿no? Como digo, no me han puesto en específico qué tipo de cultivo, qué tipo de realidad quieren, pero en esa zona, como digo, he visto lo que se maneja: caña, palto, frutales básicamente. Entonces, el goteo probablemente sea lo más acertado en esa zona, lo más acertado. Ahora hay que definir, como digo, con claridad qué cultivo y qué otros detalles que podemos recoger para poder sugerirlos. Como digo, yo encantado de recibir toda su información y sugerirles, pero no puedo entender un poco más, como digo, en la respuesta, cómo puedo ampliar un poco más, ¿no? Porque no tengo algo específico, pero como les digo, si me alcanza
más parámetros según el cuadro que yo expliqué, encantado de sugerirles. No sé si estamos hablando de un frutal o... Parece que tenemos algunos problemas con la señal de internet. Vamos con una siguiente pregunta, ingeniero Chacón. ¿Qué tipo de materiales podría utilizar un agricultor con un presupuesto ajustado si desea implementar un sistema de riego? Bueno, en realidad, como digo, no, bueno, no tenemos algo específico, pero lo que puedo decir es que en lo que son sistemas de riego tecnificado, hay un abanico grande de opciones, de productos, desde productos muy económicos a productos muy caros, de productos muy básicos a muy sofisticados. O sea, siempre va a existir, como lo decimos acá en Perú, para todo bolsillo, siempre va a existir, ¿no? El tipo de producto. Ahora lo que hay que conocer es la expectativa que tiene el productor, ¿no? Tenemos que entender que es la analogía casi como en los carros, ¿no? No podemos pretender que un carro que cuesta muy poco dure mucho, algo así. En el caso del sistema de riego es parecido. Ahora, como digo, si tenemos algo económico, también hay algo que juega en contra. A más económico, yo puedo ahorrar un ejemplo, voy a poner para que me entienda de repente el público. Yo puedo ahorrar en mangueras, poner mangueras muy económicas, que es el grueso del gasto en un sistema de riego, ¿no? Pongo mangueras muy económicas, pero me va a hacer un gasto tremendo en tratamiento de agua, porque las mangueras económicas son sensibles a taparse. La tecnología de esos goteros es muy simple, entonces tengo que tener mejores filtros o mejores plantas de tratamiento de agua, mejores reservorios, como lo conocen ahí, ¿no? Para hacer tratamiento de agua. Entonces, como digo, ahorro en una, pero gasto en otra. Hay que comprender bien en dónde queremos ahorrar, ¿no? Correcto, vamos rápidamente con otras preguntas, no sin antes, amigos, recordarles que hoy estamos con la participación del ingeniero Pedro Chacón Cárdenas, gerente general en DWP Grupo SRL, especialista en sistema de riego. Hoy estamos desarrollando el webinar sobre desafíos del manejo de riego en el Perú, equipamiento requerido en un sistema de riego para obtener la máxima productividad. Tenemos una siguiente pregunta, ingeniero. ¿Qué tipo de sistema de riego se podría usar si el recurso hídrico es muy escaso en la zona? Ya. Bueno, como lo mencioné en los cuadros, o sea, a menos escasez, mejor dicho, a mayor escasez de agua, tenemos que apuntar a sistemas con mayor eficiencia, ¿no? Yo no puedo, si no hay agua, no puedo pretender hacer riego por gravedad, ¿no? Entonces, si vamos a la clasificación ya dentro de los sistemas de riego, como digo, lo que tenemos en el mercado y que como tecnología ya desarrollada, lo más eficiente hasta el momento, es el riego por goteo. Entonces yo diría, si tengo mucha escasez de agua, ir al riego por goteo. Y dentro del riego por goteo, tomar muy en cuenta la realidad del campo. Como yo dije, prestar mucha atención al tipo de suelo, porque ahí justo, aparte de ser goteo, que ya vimos que en el goteo podemos conseguir eficiencias de hasta 95%, si puedo conseguir elevar un poco más todavía la eficiencia, es concentrándome en el factor suelo, ¿no? Mirar si puedo cambiar las frecuencias de riego, de repente ya no hacer diario, sino de repente hacer interdiario, si el suelo me lo permite, ¿no? Hacer ese tipo de cosas. O sea, a mayor escasez, como digo, ser más eficientes. Y para ser más eficientes, en este caso, goteo. Gracias por la respuesta, ingeniero Pedro Chacón. Otra pregunta, dice, fomentar la inversión privada en el riego por parte de los regantes y las organizaciones de usuarios a través de capacitaciones e incentivos, así como una mejor estructuración de las concesiones a empresas privadas, ¿sería una alternativa? ¿Qué piensa usted? Lo que yo sé es que se está promoviendo a nivel del gobierno, obviamente, que al final es un enlace entre empresa privada y productor, el uso de nuevas tecnologías, porque en todo el mundo yo pienso que todos los gobiernos son conscientes de, vamos a decir,
del destino al que nos estamos enfrentando, que es la escasez del agua. Entonces, obviamente se tiene que promover el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Yo veo los programas, ¿no? El tema de COFIDE, PCI, ese tipo de, Mi Riego creo que también hay. Entonces, ese tipo de programas apuntan justamente a poner en contacto a la empresa privada con los productores para desarrollar proyectos de la mano, obviamente, con el beneficio o el incentivo es que incluso yo veo que hay fondos no reembolsables que da el gobierno para que los agricultores puedan implementar tecnologías eficientes. Y obviamente con el uso, como digo, con tecnologías más eficientes lo que se va a hacer es que se van a ampliar las áreas de cultivo, porque con el agua que yo hacía 1 hectárea, ahora puedo hacer de repente 3 hectáreas, ¿no? Entonces, al ampliar las áreas de cultivo va a haber mayor producción, mayor rentabilidad para el productor, incluso mayores fuentes de trabajo, ¿no? mayor empleabilidad. Entonces, eso creo que ya existe, eso ya existe, ¿no? Ahora, darle otra forma, no se me ocurre, pero de momento esos canales están dados ahí, hay que aprovecharlos. Ya existe. Correcto. Vamos con una siguiente pregunta. Dice, para el Perú el riego es un elemento fundamental para la producción agrícola, las exportaciones, la seguridad alimentaria y el empleo. El sector agropecuario en su conjunto da empleo a más de un cuarto de la fuerza laboral total. Dentro de ese sector, el rol productivo del riego es prominente, contribuyendo con aproximadamente 2/3 del valor de la producción agrícola y en un porcentaje aún más elevado para las exportaciones correspondientes. ¿Qué hacer frente al problema de la falta de recurso hídrico? ¿Cómo solucionar este problema? Claro, como dije, el escenario que se tiene, mostré en los primeros gráficos de la presentación sobre la distribución del agua en Perú. En Perú, los grandes proyectos y las grandes condiciones, voy a decir, para desarrollar agricultura a gran escala están hacia la costa, ¿no? Donde contamos con puertos, aeropuertos, vías, carreteras apropiadas para hacerlo, pero no lamentablemente, sino que, bueno, no coincide con la distribución del agua, porque para nuestra mala suerte, el agua está no para la vertiente del Pacífico, sino está para la vertiente del Atlántico, que se va hacia Brasil. La mayor cantidad está para el otro lado. Hacia la costa se está tratando de aprovechar al máximo, pero hay zonas donde ya hay limitaciones. Yo voy a poner como un ejemplo. Nosotros estamos en La Libertad, en Trujillo, y acá está el proyecto Chavimochic. Chavimochic ya está sintiendo la escasez de agua porque está llegando a su nivel máximo de desarrollo de áreas de cultivo. O sea, todas las áreas que se proyectaron ya están sembradas, ¿no? Y ahora si se quiere ampliar, ya no existe agua. Entonces, obviamente ya por muy eficientes, se está tratando de ser más eficientes para conseguir un poco más de hectáreas, pero no sé cuánto más se pueda conseguir. Entonces, lo que se tiene que ahora apuntar, me imagino, es a concretar esas mega obras que están paralizadas de momento, ¿no? Chavimochic tiene una ampliación que contempla una represa que no está construida, que probablemente eso generaría miles de empleos porque se desarrollarían miles de hectáreas adicionales, ¿no? Me imagino hacia el norte, Olmos es igual. Olmos, el proyecto Olmos solo abastece a las 38.000 hectáreas que contempla el proyecto, solo es capaz de abastecer el 50% del agua. El resto del agua es obtenida a través de pozos. Entonces, ahí hay que hacer conseguir la metodología de cómo conseguir más alta eficiencia para ampliar las áreas y que ya no sean 38.000, sino hacer llegar a más. Y así todos los proyectos, ¿no? de grandes. Los otros megaproyectos que podrían plantearse, como dijimos en algún momento, probablemente sean grandes trasvases desde la vertiente del Atlántico, jalar hacia el Pacífico, donde están las condiciones para hacer agricultura. No solo Lambayeque, La Libertad, sino todas las regiones, ¿no? Tenemos, creo que hacia el sur, el puerto de Hilo, donde es un tremendo proyectazo que de momento solo se está explotando, creo que a nivel minero, ¿no?
pero fácilmente se puede aprovechar para la agricultura, solo que el agua es escasa. Entonces, me imagino que el reto de los gobiernos es ese, es mirar cómo llevar agua hacia la costa, que es donde están nuestras condiciones para progresar, o ver cómo implantamos agricultura apropiada a las condiciones de la selva, ¿no? Que a la actualidad hay varios proyectos que yo sepa del gobierno que han ido despegando para fomentar un poco más el tema de la agricultura. Claro, debería ser con tecnología más apropiada, más responsable en el uso del agua, para el tema del café, cacao, palma aceitera y cosas así, que se están desarrollando a gran escala, pero aún falta mucho, ¿no? Esas son las formas, como digo, el tema es ser más responsables con el uso del agua y desarrollar infraestructura de riego que nos permita llevar agua hacia la costa donde vamos a decir, donde el carro ya está caminando, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo crecer. Agua hacia la costa donde... Gracias, ingeniero, por la respuesta. Vamos con otra pregunta. ¿Alguna manera empírica, dice, de medir el cultivo al no tener una estación meteorológica, dice, por ejemplo, en Pitahaya? ¿Cuál sería o cómo realizaría el cálculo? A ver, el tema de la evapotranspiración, como digo, potencial, como se llama, ¿no? O de referencia, que normalmente se toma de una estación meteorológica, las estaciones meteorológicas del estado, porque hay estaciones experimentales, se llama estación experimental, hay en varias regiones del país que tienen su data de manera pública en el internet. Entonces yo puedo tomar de referencia eso. No necesariamente tengo que tener una estación al lado de mi chacra, al lado de mi campo. Hay datos de donde yo las puedo obtener en internet de referencia, ¿no? Si yo siembro, vamos a decir, en Nepeña, puedo tomar valores de referencia creo que hay estaciones meteorológicas, creo que también en Nepeña y en Casma, entonces, que tienen información pública. Como hay también estaciones privadas, no sé si se pueda conseguir, ¿no? De las empresas privadas que tienen sus propias estaciones, como San Jacinto, ¿no? Pero hay valores de referencia que se pueden tomar de estaciones públicas, de las centros experimentales que tiene el gobierno, ¿no? De INIA, de este tipo de instituciones. Pero ese es la evapotranspiración de referencia que yo dije, ¿no? Que se toma en una estación meteorológica. Ahora el ajuste para el cultivo, ¿no? Porque eso, la estación meteorológica no me dice para cultivo, no me dice para pitahaya, para palta, no me dice. Solo me da de referencia, que es una evaporación total de la zona. Pero para hacer los ajustes se trabajan con los KCs que yo dije, los coeficientes de cultivo. Estos coeficientes se han ido madurando en la zona y hay información ya bastante avanzada, como digo, en el internet uno puede encontrar todo, entonces se pueden encontrar valores de referencia del casé de cultivo. Yo no conozco el casé de cultivo de la pitahaya, pero fácilmente hay varias experiencias ya publicadas en internet. Entonces podemos tomar como valor inicial, tomar esos valores de referencia y ir haciendo los ajustes en la zona, ¿no? En nuestro cultivo, según nuestro manejo. Esos ajustes, bueno, si alguien, yo luego de terminar las preguntas, me gustaría que de repente, no sé, Julián, compartir mi correo contigo y si tienen una consulta me la hagan llegar y yo les dé más o menos el procedimiento básico de cómo ir haciendo los ajustes para conseguir o cómo se hace un protocolo para establecer un casé de cultivo en una zona, para que más o menos hagan cierta labor o actividad y logren dentro de su campo establecer su casé, su coeficiente de cultivo. Pero obviamente eso, como digo, es variable, no es lo mismo el verano, el invierno, no es lo mismo la floración que el llenado de fruta y cosas, eso se va ajustando, ¿no? Y eso año a año, me imagino, con la información que se toma se van haciendo correcciones y mejorando, ¿no? Pero como punto de partida se pueden tomar valores de referencia de experiencias ya publicadas en Internet, ¿no? Para el caso de Pitahaya estoy hablando, pueden tomar como un valor de referencia y sobre eso yo les puedo ayudar a ir haciendo los ajustes para que ajusten según su zona, ¿no? Según su zona de cultivo. No, no. A ver, déjeme ver. No, yo no lo estoy viendo, pero lo puedo ver.
Bien, ¿me copia, ingeniero? Sí, perfecto. Perfecto. Vamos con las dos últimas preguntas, ingeniero. A ver, dice, ¿es recomendable invertir en un sistema de riego o es mejor usar aguas del canal que son contaminadas en las zonas altas? ¿Cuál sería lo más factible? Como digo, deberíamos apuntar, como digo, a ser más responsables con el uso del agua. Yo sé que estamos en una zona privilegiada, que es el Perú, que cuenta, como digo, somos el 8º país con mayor cantidad de agua. No nos podemos quejar, pero tampoco lo podemos desperdiciar. Entonces, obviamente, el implantar un sistema de riego tecnificado es una inversión a futuro, ¿no? A futuro. Obviamente, como digo, pensando en tener mayores áreas de cultivo, ¿no? Mayor capacidad de sembrar, digamos, y obviamente en el corto plazo igual es una inversión bastante rentable porque los sistemas de riego tecnificado lo que hacen en principio es reducir los costos de producción, ¿no? No necesito regadores, gasto menos agua, no necesito salir con abonadores porque la fertilización lo puedo hacer a través del sistema de riego, entonces me reduce un montón el tema de mano de obra. Entonces, al final, esa inversión que se hace en un sistema de riego, al final se paga sola. Vamos con una última pregunta, ingeniero Chacón. ¿Cuánto es el requerimiento de agua en promedio del palto en producción de 7 a 8 años, variedad fuerte? Variedad fuerte, ya. Bueno, en general, en los paltos, voy a hablar en general, no soy un productor de palta, no soy un especialista en palta, tengo datos de los campos que conozco, ¿no? De los proyectos que hemos desarrollado, y obviamente, a ver, vamos a contar más o menos como historia, ¿no? Anteriormente, voy a hablar así, inicialmente los sistemas de riego tecnificado, hablo de sistema de riego por goteo, los paltos se trabajaban en un promedio de 17 a 18 mil metros cúbicos por año en palto. Hablo en palto general, que puede abarcar palto fuerte, palto has. 17 a 18 mil metros cúbicos por año, o sea, por campaña, vamos a decirlo. Pero eso ha ido mejorando bastante en el tema con el aprendizaje que se tiene en el uso de los sistemas de riego y considerando, como digo, los factores ya adicionales como es el suelo y otras cosas, ¿no? Y temporada de cultivo y todo esto. Entonces, actualmente los consumos bordean entre 12 a 14 mil metros cúbicos año, ¿no? Ha bajado. Y la tendencia es a seguir bajando. Está entre 12 a 14 nomás. Ya no se consume mucha agua. Comparado, obviamente, con años anteriores, ¿no? Se hacía un riego en exceso. Correcto. Tenemos todavía algunas otras preguntas que están ingresando a través de WhatsApp, algunos que también están participando a través de nuestra cuenta del Facebook Live. Igual, ya el tiempo nos está ganando, queremos agradecer la participación del ingeniero Pedro Chacón Cárdenas. No sin antes, ingeniero, indicarnos un correo o un número de celular donde puedan los agricultores contactarse directamente con usted para alguna consulta, alguna inquietud. Claro, lo que gusten, como dije, me gustaría compartir el correo, si tuvieran alguna consulta, porque de repente el tiempo quedó corto, ¿no? Voy a mencionarlo, espero que esté claro el correo. Mi correo es sencillo, pedro@DWP, que es el nombre de la empresa, no sé si se lo vieron en la presentación, D de dedo, W de Walter, P de Perú, DWP, guión medio, grupo.com. pedro@dwp-grupo.com. Y cualquier Correcto, consulta. muchas gracias, ingeniero. A nombre de nuestro director ejecutivo, ingeniero Juan Serna Espinosa, le agradecemos su participación. Finalmente, sus palabras de despedida o algo más que usted desee agregar. No, bueno, yo quedo agradecido por la invitación, encantado de participar, como digo, y compartir el conocimiento que vayamos acumulando, que al final es parte del crecimiento que
que tenemos que lograr como sociedad, como digo, cada día. En este caso, estamos hablando de ser más responsables y eficientes con el agua. Espero que esto sume en el criterio y en el concepto que tengan de los sistemas de riego los productores y lo implementen, ¿no? Según como lo expresé. Y si hay alguna duda, encantado de ayudarlos, ¿no? Gracias y gracias a CEDIR por la invitación nuevamente. Y bueno, nada más, me despido. Gracias, ingeniero. Bonita noche para usted y a ustedes también, amigos. Muchas gracias por la confianza depositada en nuestra organización CEDIR. Nos encontraremos en el próximo webinar. Buenas noches.